Gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía aquí en nuestro programa Sin Rodeo con Cristian. Estábamos anteriormente en el corte hablando de las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación, medidas que van en sintonía con la que asumió el Poder Ejecutivo en esta semana, con relación a cortar un poco la movilidad y la movilidad de las personas en el día y en la noche. Así que el Ministerio de Educación también dijo que volvían a la modalidad virtual, lo que nos parece una medida correcta. Lo venimos diciendo en este programa en semanas anteriores y también tomando en cuenta opiniones muy importantes y acreditadas como médicos y especialistas que estuvieron en este programa, en donde dijimos la medida correcta que debe tomar el Ministerio de Educación es volver a la virtualidad, porque faltan 3 semanas, sí. 2 semanas creo, sí, Cristian, ¿verdad? Sí, para acabar el año escolar, por lo que no entendíamos la premura de tomar esta decisión. A mí me parece que Burger King debe asumir y mandarle a su casa a esos niños. A esos niños su desayuno escolar, ¿verdad? Escolar, sí. Mira, el gobierno dispuso ayer que todas las escuelas públicas impartieran exclusivamente sus clases de forma virtual, además del nuevo toque de queda. El decreto donde se disponen estas medidas es el 349-21 y establece que los centros educativos, Francisco, privados, podrán implementar de manera voluntaria y en estricto seguimiento de los protocolos sanitarios las clases en la modalidad semipresencial. El pasado 25 de mayo, este Ministerio de Educación, ustedes saben que inició el retorno a las aulas, cosa que fue muy criticada por muchos expertos en lo que tiene que ver con infecciones virales y este tipo de enfermedades. Incluso Rubén Peralta, médico científico dominicano, radicado en Qatar, estuvo en una entrevista especial aquí con nosotros y hablaba y decía que no se podía permitir, eso fue el 24, que no se podía, el lunes 24, que no se podía permitir el regreso a la clase presencial en República Dominicana. Pero aquí muchos sectores presionaron al Gabinete de Salud y el Gabinete de Salud tuvo que mandar a abrir. Algo que hay que destacar es que nunca el ministro de Educación, Roberto Fulcar, estuvo de acuerdo en abrir la docencia, Francisco. En este momento yo voy a ser un poco, no estoy de acuerdo con este decreto 349-21 al decidir que los colegios privados puedan. No. En la República Dominicana debe existir una sola educación, un solo sistema de educación, tanto para las normativas de los colegios privados y públicos, porque los muchachos de los colegios privados también pueden contagiarse. Claro. Y aquí hay muchos colegios privados que son peores en materia de salubridad e higiene que las escuelas públicas. Porque aquí tenemos escuelas públicas que parecen, sala, comedores lujosos, donde se imparte la docencia, pero también tenemos colegios privados que parecen pocilga y gallinero. Así es. Entonces, ¿por qué tomar esta decisión, este decreto, de dejar libre albedrío a los colegios privados? Esta medida, desde aquí nosotros hacemos un llamado, primero al Gabinete de Salud, segundo al Ministerio de Educación y a su ministro, el doctor Roberto Fulcar, y en tercer lugar, a la Asociación de Profesores, de Padres y Alumnos de la Escuela, para que se reúnan y de esta manera también las medidas que están dispuestas para el sector público sean dispuestas para el sector privado. Sí, esa política es parte de la misma dualidad que existe siempre, privado-público. A mí me parece que la política pública en materia de educación es única. Y debe ser la oficial. Y es la oficial, es la que debe rendir, vamos a decir, el camino por donde debe introducirse el sistema educativo nacional. Es que los colegios privados, Francisco, deben regirse por el sistema de educación del Ministerio de Educación. Porque, por ejemplo, aquí hay universidades públicas y universidades privadas, pero las universidades privadas deben regir el MESI. ¿O no es así? Claro. Incluso, las universidades privadas reciben dinero de la MESI.
del Estado. Y reciben exoneraciones. Y reciben exoneraciones. Entonces, quiere decir que debe regirse toda institución de educación superior por el MESI. Toda institución de educación inicial, básica y media, ¿por quién debe ser regida? Por el Ministerio de Educación. Entonces, no vamos a nosotros con estas medidas que se tomó, estamos sectorizando y diciendo ustedes son buenos y nosotros malos. Los colegios privados tienen que quedar abiertos porque sí cumplen y sí tienen la capacidad de tener un buen sistema de salubridad e higiene dentro de sus colegios, pero el sector público no. No. Debe existir una misma educación, un mismo régimen que regule tanto el sector público como el privado. Entonces, desde aquí nosotros demandamos que también las clases en los colegios privados deben pararse y mandar a esos niños a clase a distancia como se había hecho antes. Y además la desigualdad que eso produce. ¿Eso es desigualdad? Claro que sí. Yo leí un informito que tiró el FMI la semana pasada, donde dice que en América Latina se perdieron, qué sé yo, cuántas millones de horas, y que eso va a implicar en el largo plazo, sobre todo para los niños y niñas y adolescentes de escasos recursos, que son los que pierden más clases a nivel presencial y no tienen también la conectividad necesaria para poder hacer sus tareas y demás. Eso se va a convertir, señores, en pérdida de ingresos, porque quien se forma finalmente es quien va a recibir al final el pan de la enseñanza, el resultado de una educación de calidad y una educación permanente. Y si hay pérdidas de horas, y eso lo sufre la mayoría de la población pobre, sobre todo niñas y niñas, adolescentes pobres en el país, esos serán al final de cuentas los grandes afectados. Bueno, pues yo me adhiero a tu posición, Francisco, y desde aquí demandamos y decimos que el decreto 349-21 viene a establecer, en vez de establecer que los centros educativos privados puedan tener libertad y pueden implementar de manera voluntaria y estricto seguimiento a las normas sanitarias la decisión de dar clases presenciales o no, yo digo que este decreto lo que viene a discriminar y a sectorizar y a decir, ustedes del sector público, muchachitos del sector público, no tienen derecho a ir a las escuelas porque las escuelas públicas no sirven y no están aptas para asistir. Y ustedes, niños de los colegios, están aptos para asistir porque sus instalaciones educativas están nítidas. Eso no debe ser así. Debe ser igualdad. Entonces, este decreto trae desigualdad en el sector educación para nuestra clase de niños, niñas y adolescentes que cursan los cursos de inicial, primaria y básica en la educación dominicana. Con esto vamos a nuestra segunda pausa, señor director.